en estos últimos años sobre los usos de la ayahuasca en América Latina, denominados un poco neo-chamanismo. Y la idea es dividir básicamente en dos partes la conversación. Una primera parte donde me gustaría como puntualizar algunos aspectos metodológicos o más teórico-analíticos, digamos, en relación a los abordajes, las perspectivas que han habido sobre los temas del chamanismo, neo-chamanismo, y una segunda parte donde pueda intentar mostrarles de qué forma intenté aplicar este aparato en lo que observé en el Uruguay, en las prácticas neochamánicas en el Uruguay. Entonces, ¿podemos pasar? Lo primero, bueno, jugar un poco con el paréntesis del neo, ¿no? El prefijo neo entre el chamanismo, antes del chamanismo, queriendo dar cuenta un poco de continuidades y rupturas, ¿no? Y a su vez de problematizar la idea de chamanismo, como hoy surgió entre algunos compañeros. Todos sabemos, o quizás no, pero bueno, la mayoría quizás sabemos que la palabra chamanismo tiene un origen, digamos, totalmente europeo, eurocéntrico. Eso no es ni bueno ni malo en principio, porque con el diario del lunes siempre es fácil criticar las perspectivas analíticas, académicas de los tiempos pasados, ¿no? Estamos a 60 años de que Mircea Eliade, por ejemplo, publicó las técnicas del chamanismo, que fue una de las obras quizás más influyentes para el pensamiento académico y la mundialización del fenómeno del chamanismo. Hoy sí podemos tener un montón de elementos para criticar fuertemente la perspectiva de Eliade en algunos aspectos, en otros no tanto. Entonces, la idea de chamanismo, de neo-chamanismo, es un poco hereditaria de la idea de chamanismo, por supuesto. La construcción clásica tiene dejos, por supuesto, de colonialidad, de esencialización. La perspectiva fenomenológica de Eliade tendió mucho a buscar estructuras mínimas que permitieran definir qué es un chamán y qué no es un chamán, o qué es chamanismo y qué no es chamanismo, además de una universalización que, digamos, categorizó a un montón de prácticas absolutamente diferentes, incluso hasta quizás contradictorias unas de otras, dentro de una categoría única que es chamanismo. Eso está un poco mal, quizás, pero también recordemos que nos comunicamos con palabras y que todas las palabras siempre son recortes de una realidad que es totalmente inaprehensible, ¿no? Con H. O sea, no podemos aprehender la realidad, sino simplemente podemos, bueno, limitarla en categorías analíticas. Entonces, bueno, eso ha llevado un poco, jugando, lo denomino un poco el efecto de Eliade, ¿no? Esta universalización, esencialización, y bueno, estos dejos, digamos, que algunos críticos fuertes de Eliade, como Alice Beck-Quijó, una fuerte crítica que identifica racismo y eurocentrismo en las perspectivas de Eliade, y sí, es cierto. A su vez, el efecto de Eliade, digamos, el aporte teórico de Eliade es quizás junto con la literatura de Harner, de Castaneda y de otros, como hoy ya fueron, Germán Zuluaga sintetizó muy bien un poco el proceso histórico de los abordajes sobre el chamanismo y no chamanismo, pero bueno, Eliade es un peso fuerte. Entonces, lo que a mí me molestaba un poco, digamos, desde que empecé a intentar entender un poco, a estudiar un poco estas cuestiones, desde el 2010, cuando empecé a estudiar en el marco de mi maestría en antropología a la religión del Santo Daime, la religión de origen brasilero, como Sandra nos presentó. Eso después me fue derivando un poco a entender un poco la escena neochamánica del Uruguay y a rastrear sus fuentes originarias en América Latina. Me molestaba un poco tener que todo el tiempo estar utilizando una categoría clasificatoria. ¿Quién es un chamán y quién no es un chamán? ¿Y quién soy yo para decir quién es un chamán y quién no es un chamán? ¿O qué es chamanismo y qué no es chamanismo? Entonces, me parecía que ir por ese camino era reproducir un poco toda una corriente, toda una tradición analítica, académica, que más o menos, estoy siendo muy injusto, pero más o menos termina siendo el mismo lugar. La fenomenología del estado alterado de conciencia y la reivindicación de las formas adecuadas, tradicionales y legítimas chamánicas, y todo lo que no lo es. Mi perspectiva, por mi deformación, digamos, académica, venía más por el lado, como Anne-Marie hoy
dijo que no es lo que a ella más le simpatiza, pero bueno, a mí sí, es un poco lo que más me simpatiza, aunque también me encanta participar de los rituales y las ceremonias, y he participado de muchos. Sí me interesaba mucho más centrarme en los discursos, las prácticas, las imágenes, los imaginarios, los objetos que circulan y los imaginarios que se construyen. Entonces, mi perspectiva no fue tanto ir a la descripción del chamán o del chamanismo en sí mismo, sino de observar, bueno, acá hay cosas que circulan, y hay imágenes que circulan, y hay cosas que se ponen en práctica, en circulación y en acción, que generan efectos. Entonces, la perspectiva fue, o viene siendo, y obviamente que la maduración intelectual va haciendo que uno se aleje de sus propias perspectivas y las critique, eso es muy sano. Pensé que era más interesante pensar el chamanismo en términos de dispositivo, recurriendo a Foucault, Deleuze y algunos pensadores franceses, es decir, unas redes muy complejas de circulación y de desigualdades de relaciones de poder que ponen, de saber poder, que ponen en circulación verdades. Entonces, y eso produce subjetividades, es decir, uno como individuo está sujeto a una serie de discursos que son puestos en circulación por fuerzas desiguales que están en acción en nuestro vivir diario y que nos subjetivizan, digamos. Bien, todo esto, toda esta situación, digamos, de pensar el chamanismo en términos, y el neochamanismo en términos de discursos y de dispositivo, en un marco de modernidad-colonialidad. Es decir, en una tensión constante entre reproducción alternativa, un poco parafraseando las frases de Alena, modernidad-colonialidad puede sonar a dicotomía, y en algún sentido, y principalmente recurriendo al pensamiento de Miñelo, sí, muchas veces cae en unas dicotomías propias de una tradición marxista que necesita ser renovada, pero en realidad no es una dicotomía, en realidad es una cosa que va junto. Lo que propone el paradigma de la modernidad-colonialidad es que una cosa y la otra son la misma, son dos caras de la misma moneda, es decir, siempre que hay modernidad hay colonialidad. Entonces podríamos decir que la producción, la categorización de la idea de chamanismo es una típica categoría moderna colonial, porque invisibilizó a un montón de otros en una única categoría, legible, inteligible para una Europa que podía comprender esa alteridad. ¿Sí? Ahora, es lo único de texto que hay, esta hay una diapo más. O sea, resumiendo esta primera parte, no veo el neochamanismo estrictamente como una categoría clasificatoria, sino como el dispositivo que resulta de la aproximación interepistemológica que se produce y es producida por los principales giros en los paradigmas occidentales o modernos y que tienen a lo indígena, un espacio semántico abstracto, como principal argumento, y más específicamente la circulación de sus técnicas chamánicas, tales como el uso de plantas sagradas. Coincido en algunas cosas con lo que planteaba Carlos. Yo en mi tesis uso la idea de plantas de poder porque me interesaba mucho más acceder a las cuestiones del poder que está implícito en el uso de las plantas y no tanto el aspecto sacralizado, pero es una tensión ahí, como bueno, la ayahuasca y otras técnicas, como se mencionaron algunas, de danza al sol, temazcales, etc. Siguiente, por favor. Esta sí es la última. O sea, ¿qué es ese neochamanismo? Bueno, es un dispositivo alimentado por varias fuentes, que si bien surge en un contexto de contracultura, Germán un poco sintetizó hoy, interpelante, supuestamente interpelante, de los paradigmas euroestadounidenses hegemónicos, recordemos el psicodelismo, el ecologismo, el feminismo y toda la serie de ismos sesenteros, produciendo subjetividades que pretenden relativizar, o pretendieron relativizar las relaciones de saber-poder. A su vez es consecuente y producto del mismo proyecto de modernidad-colonialidad. El punto es que hay que entender en qué relación, en qué grados, de qué formas, para entender los efectos, que ese es el título de la presentación, para comprender los efectos del dispositivo del chamanismo en América Latina. Eso requiere profundizar los estudios sobre creencias, religión, drogas, género, etnicidad. Siguiente, por favor. Bien, eso es un poco el aparato, digamos, metodológico. Me voy a permitir un paréntesis para colocar un pequeño matiz con algo que planteó Germán hoy, cuya ponencia fue perfecta desde mi punto de vista. Puedo subrayar todas las afirmaciones que planteó Germán, salvo, y ahí coloco un matiz, en la categorización de epistemicidio.
y acá capaz que me voy a ganar unos cuantos enemigos. Por supuesto que tenemos que reivindicar las luchas indígenas, reclamar por los territorios, reclamar por los conocimientos tradicionales, ancestrales, por los derechos humanos de esos indígenas, derechos humanos con mayúscula, y todo lo que entre dentro de eso, sea territorio, sea todo. Pero eso es una cosa, y los usos de la ayahuasca es otra. Yo creo, desde mi humilde y no especializada opinión, que nunca, con todos los efectos que pueda tener, pero nunca en los últimos 500 años de invasión y conquista europea, nunca hubo tanto interés y tanto valor por las epistemologías indígenas. Entonces, hablar de epistemicidio, sí es cierto que son pervertidas, que son corrompidas, que son tergiversadas, que son dañadas, que son comercializadas, todo eso es verdad. Pero ese es precisamente el dispositivo, y eso es precisamente lo que el neochamanismo pone en acción. Pone el dispositivo del neochamanismo, permite, pone en circulación un montón de prácticas, ideas, imaginarios, llamémosle epistemologías indígenas, que de no ser por este dispositivo neochamánico, quizás encontrarían más dificultades de acceder a los lugares de toma de decisión. Porque si una de las críticas del neochamanismo es que los neochamanes y quienes van a las ceremonias neochamánicas son blancos, universitarios, urbanos, con acceso a los medios, qué mejor que llegar a esa gente a través de distintas capilaridades técnicas para introducir, hey, miren que las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, sí, está bien. Estamos en Uruguay luchando, por ejemplo, porque el Estado uruguayo ratifique el convenio 169 de la OIT. Es una vergüenza nacional que el Estado uruguayo no ratifique el convenio 169. Creo que es el único, junto con Surinam, de los países latinoamericanos que no ratifica el convenio 169. Pero eso es una cosa. Luchemos por las reivindicaciones indígenas, luchemos por los territorios indígenas y luchemos por todo lo que sea el proyecto político indígena. Ahora, de ahí a que estemos en un momento de epistemicidio, lo relativizaría. Bueno, se me hizo un poco largo el paréntesis. Había dicho al principio que la idea era tratar de poner, digamos, de bajar a tierra todo este aparato teórico metodológico a lo que yo observé en el Uruguay. El Uruguay, y desde la deformación que tengo por las digamos, las líneas de investigación a las que más o menos he estado vinculado en Brasil, dentro de las líneas de estudios sobre la religión y tal, hacen especial hincapié a observar los procesos de construcción de narrativas hegemónicas de los países, de los estados nacionales. Entonces, desde mi perspectiva, entender la escena neochamánica en el Uruguay obligatoriamente implicaba poner como la ventana que fue limpiado con el paño, poner como lente qué es lo que estoy observando. Estoy observando el Uruguay, estoy observando un país particular dentro de América Latina que tiene unas trayectorias históricas, institucionales, políticas que producen que los uruguayos seamos una cosa diferente de los colombianos. ¿Pero por qué? No porque seamos ontológica o biológicamente diferentes. Somos diferentes porque tenemos historias coloniales diferentes. Bueno, la historia colonial uruguaya, la historia hegemónica, constructora de la narrativa del Estado-Nación uruguayo, ha producido una idea de que el Uruguay es un país blanco, europeo. A nosotros cuando vamos a la escuela nos enseñan que el Uruguay se formó con los inmigrantes europeos que se bajaron de los barcos y que allí no había nada, que los charrúas, que son los indígenas autóctonos, eran básicamente buenos para nada, porque eran unos cazadores recolectores que no tenían pirámides, no tenían nada interesante. Entonces había que exterminarlos porque lo que importaba en el Uruguay era expandir el ganado y producir carne, cuero, lana, para que a través del puerto Europa accediera a los bienes producidos en ese lugar. Entonces una de las primeras acciones del Nobel Estado uruguayo en 1830 fue el exterminio de la población charrúa. Hubo un genocidio que hasta el día de hoy el Uruguay, como Estado, no reconoce y no ratifica el convenio 169. Eso es una cosa, es distinta a los usos de la ayahuasca. Jacobino, laicista, completamente antirreligioso en algunos sentidos, sin indios. Una idea de un país blanco, homogéneo, europeo, racionalista, positivista,
anticlerical, fuertemente anticlerical. Es harto narrado muchas veces que en algunos Viernes Santos se organizaban churrascos, asados colectivos enfrente a la catedral. Es decir, no es solamente, ok, todo bien con que seas católico, no, está mal que seas católico. O sea, y eso es hasta el día de hoy. Podría traer 1000 ejemplos de disputas, tensiones que están habiendo hoy en el campo religioso uruguayo, que no hacen más que ratificar toda esta serie de adjetivos que caracterizan al Uruguay. Y además como un país extremadamente democrático y de construcción de una religión civil. Es decir, en el Uruguay nuestra, si se quiere, religiosidad o expresión de la fe religiosa se expresa a través de las instituciones estatales. Somos extremadamente creyentes en los partidos políticos, en la escuela pública, que es laica, gratuita y obligatoria, en el Parlamento, en el sistema democrático. Tenemos devoción por el Estado. Ahora, todo lo que sea extra materia es automáticamente visto como algo, no del demonio, de gente loca, yo qué sé, eso de ser espírita, de tomar cosas, de ser macumbero, todo eso es un poco raro en el Uruguay, no es fácil de entender. Somos la antítesis de Brasil, por ejemplo, que celebra y produce, y la gente puede ir libremente por la calle mostrando su... Bueno, claro, con matices, por supuesto, ser afrobandista en Río de Janeiro tampoco es tan fácil, pero digo, existe una libertad, si se quiere, de expresión de la religiosidad que en el Uruguay no es tan posible. Aunque las cosas están cambiando, por supuesto. Somos una especie de... iba a decir una cosa que no conozco. Entonces, eso ha producido que las alteridades en el Uruguay sean... porque recuerden que somos blancos, europeos, todos iguales, todos fuimos a la escuela laica, gratuita y obligatoria, todos nos pusimos un moño azul en la escuela pública, que ponía orgullosos a todo el mundo. Produce una relación con las alteridades que o son exotizadas o son invisibilizadas. No hay punto medio. O sos un refugiado sirio que no entiendo lo que sos, no entiendo por qué estás en mi país, pero sos un bicho raro que no nos podemos comprender, entonces traemos un traductor para ver cómo hacemos, pero en realidad no entiendo mucho lo que haces, no entiendo si sos musulmano o no, si sos terrorista, ¿tá? O simplemente te niego, como sucede con la población indígena, por ejemplo. Hay charrúas en el Uruguay, pero el Estado no los reconoce. Hay un 10% de población negra, afrodescendiente, que si bien son reconocidos, no hay un 10% de parlamentarios, no hay un 10% de médicos. A mí nunca me vi un médico negro, por ejemplo, en Uruguay. Entonces, esa es un poco la forma en que nos relacionamos con el... Si no tenemos en cuenta todo esto, no podemos entender qué efectos y de qué manera se producen los neochamanismos. Me quedan creo que 3 minutos, 2 minutos. Como siempre, la parte etnográfica, pero todo esto se puede leer, así que... en todo este marco, digamos, analítico, el neochamanismo, es decir, principalmente, como es escrito el neochamanismo, discursos y prácticas apropiadas por sujetos blancos, urbanos, educados, universitarios, que toman ayahuasca, se construyen la casa de barro, se van a vivir en comunidad, plantan orgánico, le encienden un tabaco y le agradecen a la madre tierra, a la Pachamama. Esas son cosas observables en Uruguay y me imagino que acá también. Ahora, todo eso, ¿es alternativo? ¿Es realmente un proyecto decolonial? Volviendo al paradigma de la modernidad-colonialidad, ¿hay un potencial emancipatorio? ¿Hay un potencial decolonial en todo ese marco? ¿O es simplemente neocolonialismo, llamémosle, no sé, cómo? Esa es un poco la provocación que quiero plantear. Obviamente que no tengo la respuesta, pero mi intención es a plantearnos en el medio. Ni los indios son sabios ancestrales y son unos con el universo, como nos quieren hacer creer discursos indígenas y discursos neochamánicos, ni el blanco que toma ayahuasca en el centro de una ciudad es un demonio bajado de un plato volador y un reptiliano de la conspiración. Creo que hay que poner el ojo en el punto medio. ¿Qué efectos genera el dispositivo del neochamanismo? Y bueno, genera que de repente un tipo
yo qué sé, del 10º piso de una avenida de Londres, que nunca escuchó hablar que había indígenas en el Amazonas, y un día toma ayahuasca. Y qué mejor forma que la ayahuasca que acceder a las epistemologías indígenas. Entonces, epistemicidio, y no. Ahora, ¿de qué manera después me apropio de eso? Bueno, ahí sí entra la economía política y los usos sociales, de los cuales etnografía y más etnografía. En el caso uruguayo, y me queda un minuto, el siguiente, por favor. No va a dar tiempo, obviamente, porque ya está, pero bueno, la idea era plantear algunas tensiones con toda esta parafernalia, digamos, conceptual que les presenté, algunas tensiones que se producen en el campo neochamánico. En el campo neochamánico uruguayo, los principales, digamos, agentes e instituciones son el Santo Daime, una de las religiones ayahuasqueras brasileras, el llamado Camino Rojo, que como bien explicaba allí, viene del Huehuecóyotl y de la mexicanidad, y en fin, muy harto estudiado por varios colegas mexicanos, que tienen como una de sus banderas, digamos, la reconexión, el panindigenismo y la reconexión con los saberes locales. Está produciendo el Camino Rojo en Uruguay neocharrúismo. Entonces, y yo qué sé, ¿son charrúa, no son charrúa? ¿Cómo hacemos? Los tipos se ponen unas plumas, toman ayahuasca, viven en comunidad, reivindican unos saberes. Ah, no, pero son blancos, universitarios. ¿Qué hago? ¿Ratifico el convenio? ¿No ratifico el convenio? ¿Me explico? Y a su vez hay una institución que es ayahuasca y que se dice ser una religión. Y es el principal elemento legitimante y discursivo de las religiones ayahuasqueras brasileñas es precisamente ser una religión. Y es lo que les ha dado victorias en batallas legales en diferentes países, precisamente recurriendo a la libertad de culto, porque son una religión. Pero otros grupos, como el Camino Rojo, por ejemplo, en Uruguay, no quieren saber de nada de ser una religión, porque son estos New Agers que vienen escapando de la institucionalidad. No, religión no, nosotros somos uno con el universo y no hay nada de religión. En fin, una de las tensiones más fuertes que se pone en cuestión es sobre la construcción de las narrativas. ¿Realmente hay posibilidades interpelantes de las narrativas dominantes? Todos estos neochamanismos que podemos evidenciar están poniendo en jaque cómo conocemos los pasados del Uruguay. Por ejemplo, la etapa del genocidio, las reivindicaciones indígenas. Y además, reivindicaciones que tienen que ver, ya me recontrapasé el tiempo, pido disculpas, con el pasado reciente, que en Uruguay pasado reciente significa dictadura. Desaparecidos, presos políticos, dictadura. Uno de los principales líderes, con esto sí cierro, y en realidad queda pendiente la pregunta, a ver si queda ahí. Ahí va. Uno de los principales líderes, bestsellers del neochamanismo en Uruguay, se llama Alejandro Korch, es precisamente hijo de detenidos desaparecidos de la dictadura. Alejandro Korch es una persona muy respetada, muy querida y vende muchos libros en el Uruguay y en Argentina. Es un neochamán, digamos. Pero ¿por qué tiene tanta cabida? ¿Por qué es tan bien recibido por un público universitario uruguayo que no quiere saber de nada de religión y de espiritualidad? Bueno, uno de los principales elementos legitimantes en el discurso de Alejandro Korch es precisamente su vínculo secular, su vínculo con una etapa del pasado uruguayo que remite a lo político. Recordemos que en el Uruguay nuestra religión es la política. Entonces, Alejandro Korch es un gurú, no porque sepa más o menos de la ayahuasca, es un gurú porque remite a un imaginario que, sí, ok, sí es espiritualidad, pero de la buena, porque viene de la política, porque viene del fierro, sí, está bien. En fin, son provocaciones. Es decir, todo lo que está sucediendo, ¿cómo hacemos para interpretarlo? ¿Cómo hacemos para analizarlo? ¿Hay una especie de retorno de los nacionalismos? De que neocharruismo, neomexicanidad, un montón de neos y de vueltas a unos pasados y sobre todo recurrir a la ancestralidad como mecanismo legitimante. Todo eso está muy bien, pero ¿qué está pasando? ¿No habrá unas cosas medio camufladas que es necesario ver las superposiciones? Y bueno, tener en perspectiva las diferencias y las alianzas que puede haber entre los proyectos indígenas propiamente dichos, territorios, derechos humanos, con el neochamánico. Obviamente que en muchas cosas son divergentes, obviamente que en muchas cosas son solidarios y unos necesitan de los otros. Esa es un poco la propuesta. Muchas gracias.